Y ahora vamos a hablar un poco de biestables realizados con tecnología CMOS, porque es un poco particular, ¿vale? Y bueno, pues es también bastante interesante. Si recordáis, cuando vimos las puertas de transmisión, habíamos visto que son puertas que se comportan como interruptores. Entonces, las puertas de transmisión, si recordáis, estaban realizadas así, con dos transistores, uno de canal N, otro de canal P. Tienen este símbolo de aquí, ¿eh? Se utilizan con este símbolo y al final su comportamiento es como un interruptor controlado por medio de una señal digital, ¿no? Y además era un interruptor analógico que permite incluso conducir corriente en los dos sentidos y que podría ser hasta corriente analógica. Se utiliza con señales digitales, pero también sirve para señales analógicas y de hecho, como vimos, se utilizaba también en los convertidores digital analógico. Este tipo de dispositivos se pueden realizar también biestables con tecnología CMOS y es precisamente lo que se utiliza. Vamos a ver el esquema, por ejemplo, de un primer biestable que sería un biestable latch, ¿vale? Como veis aquí, realizado con puertas de transmisión. Entonces, en la parte de arriba tenemos el esquema real, ¿no? De lo que sería el circuito, con su señal de entrada de datos, D, salida de datos, Q, y salida de datos invertida, y señal de control del latch, ¿vale? Bueno, como lo veis aquí, puede parecer un poco complicado, pero podemos simplificarlo en esta gráfica, porque al final las puertas de transmisión, pues se van a comportar como interruptores, ¿de acuerdo? Y esos interruptores están controlados por la señal, como veis aquí, C negada por medio de un inversor y aquí por la señal C, ¿vale? Entonces recordar lo que hace el biestable latch, que todavía lo utilizamos ayer en las prácticas de aula, ¿sí? ¿No? Que tiene la entrada D, la salida Q y la señal de control. Entonces, recordar que el latch lo que hace es simplemente poner en Q igual a D mientras la señal de control está activada, ¿vale? Cuando la señal de control se desactiva, pues entonces la Q se queda enclavada en el último valor, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Pues bueno, imaginaros que aquí, por ejemplo, con la señal C a 0, pues aquí tendríamos un 1. Bueno, podemos verlo de la otra manera. Vamos a poner aquí un 1, con lo cual aquí tendríamos un 0, ¿vale? Supongamos que aquí para el 0, con esta estructura, este va a estar abierto, ¿de acuerdo? Que suponemos que con 0 los interruptores se abren y con 1 se cierran, ¿vale? Depende un poco de cómo se haga luego el conexionado internamente en ellos, pero es o de esa manera o de la contraria, ¿no? Y al final sería lo mismo. Tengo que empezar por el 0. Tengo que empezar por el 0, que sería la situación en la cual va a estar funcionando. Aquí tendríamos un 1, ¿de acuerdo? Y el interruptor va a estar cerrado, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tendríamos un 0 y este interruptor está abierto, ¿vale? Suponemos que con 1 se cierran y con 0 se abren. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurriría en esta estructura? Pues nada, como veis la D aparece aquí también al estar el interruptor cerrado, por lo tanto aquí tendríamos lo que haya en la D negado y aquí en la Q volvemos a tener la D, ¿de acuerdo? Y esa sería la situación en la que, pues aquí tenemos un 0 y por lo tanto, en este caso, estaría pasando a la salida lo que tenemos en la entrada, ¿vale? Cuando C vale 0. Y lo que queremos es que cuando C se ponga a 1, pues entonces se quede enclavado, ¿vale? Esa es la situación, ¿no?, que buscamos. Entonces, si ahora C lo ponemos a 1 aquí, pues vamos a tener un 0 aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, este interruptor se abre, ¿de acuerdo? Y el otro se va a cerrar en ese momento. Entonces, aquí lo que se utiliza es esta estructura de dos inversores seguidos para hacer el almacenamiento de información. Porque cuando el interruptor se cierra, pues claro, lo que había en D en ese momento, como veis, aquí viene negado y aquí aparece otra vez D, ¿de acuerdo? Con lo cual se realimenta y esta es una estructura con realimentación de dos inversores seguidos, que es una estructura estable y que permite mantener el valor por tiempo infinito. O sea, es como si fuese una memoria, ¿de acuerdo? Esto es estable y se mantiene ahí por tiempo indefinido y el valor no cambia porque el interruptor P1 está abierto. Entonces, aunque D varíe durante este intervalo de aquí, aunque D esté variando en la entrada principal,
Eso no se ve en la estructura. La estructura lo que hace es mantener el último valor que había cuando se produjo aquí el flanco de subida. ¿Entendéis? Entonces esta es la estructura que se utiliza como almacenamiento de un bit con esta tecnología CMOS, y utilizando una puerta de transmisión, dos inversores seguidos que al final generan la misma señal y al realimentarla pues queda estable. Por ejemplo, un circuito así no sería estable, lógicamente. Si nosotros cogemos un inversor y lo realimentamos, pues claro, aquí que tenemos 0 y nos va a dar un 1 en la salida. Entonces aparecería un 1 en la entrada, que generaría un 0 en la salida. Es decir, esto va a oscilar a una frecuencia muy alta porque el tiempo de respuesta del inversor es solo de unos 10 nanosegundos, así que cada 10 nanosegundos la salida cambiaría de valor. ¿Entendéis? Entonces no es un circuito estable, pero dos inversores seguidos sí es un circuito estable y permite mantener la información. ¿Vale? Entonces, como veis, la ventaja de todo esto es que aquí cada uno de estos elementos se puede realizar solamente utilizando dos transistores CMOS, porque las puertas de transmisión llevan cada una dos, y los inversores, si recordáis, utilizan solo dos transistores. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puertas, solo con 10 transistores CMOS ya se está implementando un biestable latch, ¿vale? Lo cual es muy compacto, consume muy poca energía, etcétera, ¿vale? Entonces es una tecnología muy interesante. Vale, entonces tenemos aquí un ejemplo de un biestable un poquitín más complicado, que es el biestable JK 4027. ¿Vale? El biestable JK 4027. Y este, si vais al 4027, buscáis en la hoja de características, ponéis datasheet 4027 en Google, os va a aparecer por ahí la hoja de características. Y este es el esquema tal cual aparece en la hoja de características del fabricante. ¿Vale? Entonces esto es un biestable JK. Bueno, no vamos a verlo exactamente todo en detalle, pero sí por lo menos un poquitín el funcionamiento. Entonces aquí tenemos, como veis, la entrada J, la entrada K, la entrada de reloj, ¿vale? Y tenemos además adicionalmente dos señales que son las de clear y las de preset, ¿vale? Las señales clear y preset, como sabéis, son asíncronas, son independientes del reloj y sirven para poner la salida a cero con clear. Cuando aquí ponemos un 1 en clear, la salida se pone a cero en cualquier momento, instantáneamente, ¿vale? Es asíncrona. Y preset lo mismo, poniendo la salida a 1 en cualquier momento, ¿vale? El resto ya estaría sincronizado. J y K solamente se les hace caso cuando se produce un flanco activo de reloj, cuando aquí viene un flanco ascendente. ¿De acuerdo? Entonces, para saber lo que tenemos que escribir en la salida, se utiliza este pequeño circuito combinacional que tenemos aquí. Este pequeño circuito combinacional lo que hace es generar aquí en la salida el valor necesario dependiendo de las combinaciones J y K. Si J vale 1 y K vale 0 es hacer un set, entonces aquí nos va a generar un 1. ¿Vale? Si J vale 0 y K vale 1 es hacer un reset, pues este combinacional genera aquí un 0 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, es el combinacional que se utiliza también, como veis, con realimentación de la salida, para, en función de cómo estaba la salida, pues si hay que memorizar también o hay que hacer el toggle, ¿vale? Con este combinacional se consiguen las diferentes combinaciones y esa información se pasa a la estructura maestro-esclavo, o sea, está implementado con la misma estructura maestro-esclavo que habíamos visto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues esto va a funcionar por flanco ascendente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos un 0 aquí en la entrada, pues esto funcionaría de tal manera que, ¿qué ocurriría? La información va a poder pasar al maestro. Es decir, que aquí con estas señales lo que va a ocurrir es que este se encuentra cerrado y este está abierto. Voy a ponerlo así tachado. ¿De acuerdo? Entonces la información está pasando aquí a la salida del maestro. Por medio del combinacional, dependiendo de JK y del estado anterior, se genera el valor correspondiente. Pero esa información todavía no pasa al esclavo. ¿Por qué? Porque este, por las mismas combinaciones, este se encuentra abierto, este interruptor, y este se encuentra cerrado. Entonces el esclavo está aquí realimentado con esa estructura que vimos antes y está manteniendo en la salida el último valor, el valor que cogió en el flanco ascendente anterior. ¿Vale? Y está ahí, ¿no? No puede evolucionar. Entonces ahora cuando aparece el flanco ascendente, lo que ocurre es la situación contraria. Todos los interruptores van a cambiar de estado. ¿De acuerdo? Con lo cual este se abre y este de aquí se cierra. ¿De acuerdo? Entonces el maestro queda aquí enclavado
con la última salida que había justo en el momento en el que se produce el flanco, lo que es necesario pasar al siguiente, ¿de acuerdo? Pero ya no recibe más información de las entradas J y K, porque al quedar aquí P1 abierto ya no puede llegarle la información, ¿no? P1 abierto, P2 cerrado, se queda con la última información. Y a estos otros les pasa lo contrario. Ahora se cierra P3, ¿vale? Este estaría cerrado y este va a estar abierto. Entonces permite pasar la información que tiene el maestro hacia la salida, ¿vale? La salida del maestro ya no cambia, porque está aquí enclavado y P1 está abierto. Entonces, durante todo este intervalo, el esclavo mantiene esa información, ¿de acuerdo? Permitiría cambiar la salida, pero como la entrada no va a cambiar, pues se queda en ese último valor, ¿vale? Y ya luego, cuando vuelve otra vez a ver el flanco descendente y volvemos a la situación anterior, pues ya vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Este P3 se va a quedar abierto, P4 se cierra y ya el esclavo no hace caso a nadie, está aislado del maestro y se queda enclavado en ese valor en que se cogió justo en el flanco ascendente, ¿vale? Entonces, como veis, también es una estructura muy interesante porque con muy pocos elementos, pues eso permite implementar el biestable JK. Y las entradas de preset y de clear, pues como veis, lo que hacen es actuar directamente sobre la salida del maestro de forma asíncrona, porque aquí si esta señal cambia, va directamente, no atraviesa P1, va directamente a la salida, ¿de acuerdo? Y por aquí también va directamente a cargar aquí la estructura del esclavo, que si estuviese cerrado, pues lo estaría también activando. Entonces, en las dos situaciones, tanto cuando el maestro está funcionando y el esclavo no, como al revés, en las dos situaciones se sobrescribe los valores de la salida. ¿Vale? No vamos a ver todo en detalle, que nos llevaría mucho tiempo, pero veis una idea más o menos de cómo funcionan estos biestables. ¿Vale? Entonces son estructuras muy interesantes. Bueno, pues entonces con esto ya acabamos los biestables síncronos y ya una vez que conocemos los biestables síncronos, entonces ya podemos pasar a estudiar la síntesis de circuitos secuenciales síncronos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿En qué consiste la síntesis de circuitos secuenciales síncronos? Pues consiste en hacer un proceso de diseño en el cual vamos a utilizar biestables síncronos, principalmente el JK y el D, para poder hacer la implementación de nuestro circuito secuencial síncrono. ¿Vale? Resumiendo un poco también lo que habíamos visto anteriormente, un circuito síncrono al final se puede considerar como si fuese asíncrono, considerando la entrada de reloj como una entrada adicional. Entonces imaginaros que tenemos la entrada A, la entrada B y la entrada C de reloj. Bueno, pues serían tres entradas y podríamos diseñar nuestro circuito síncrono utilizando la metodología de circuitos asíncronos. ¿Vale? Considerando la entrada de reloj como una entrada más. Esto nos daría 8 combinaciones para las entradas, 2 al cubo, 2 a la 3, 8. ¿De acuerdo? Y se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero al tener 8 combinaciones, pues hay muchos más casos, tal. Entonces, la metodología para hacerlo con circuitos secuenciales síncronos consiste, en lugar de utilizar puertas o biestables RS asíncronos y usar la metodología de biestables asíncronos, de circuitos asíncronos, lo que vamos a hacer es utilizar biestables síncronos como módulos de trabajo y entonces el reloj ya no lo consideramos una entrada porque la entrada ya se hace por medio de esa entrada que tienen todos los biestables síncronos de reloj y ya queda ahí realizada. Con lo cual nuestro circuito pasaría a tener solo dos entradas, la A y la B, que son 4 posibles combinaciones. Se divide entre 2 la complejidad del circuito. ¿Vale? Entonces esa es la metodología que vamos a ver ahora. Pero para eso necesitamos esos bloques. Solamente se puede implementar siguiendo esta metodología usando biestables que sean síncronos, el JK o el D. ¿Vale? Bueno, eso es un poco lo que se comenta por aquí. También hablar un poco así en general de los diferentes estados que nos vamos a encontrar en los circuitos síncronos. Esto es como una primera pasada de funcionamiento, que luego a medida que vamos a ir avanzando lo vais a ir entendiendo mejor. Entonces, tenemos básicamente tres estados posibles que se llaman estados estables, estados inestables y estados de transición, ¿vale? Tres tipos de estados. Los estados estables se llaman a aquellos en los cuales la señal de reloj
La señal de reloj normalmente la consideramos así como pulsos, pequeños pulsos que van a tener un flanco ascendente, si nuestro circuito es activo por flancos ascendentes, ¿vale? O consideraríamos el flanco descendente si fuese activo por flancos descendentes, ¿vale? Muchas veces, para simplificar, se representan directamente los pulsos así, simplemente marcando dónde se produce el flanco ascendente, ¿vale? Es otra forma también de representar el reloj de forma simplificada, en circuitos ya de cierta complejidad para representarlo más rápido. Bueno, entonces, lo primero que hay que recordar es que nuestro circuito secuencial síncrono solamente va a cambiar de estado cuando aparece un flanco de reloj, ¿de acuerdo? Solamente cambia de estado cuando aparece un flanco de reloj. Y recordando que lo que significa cambiar de estado es que cada estado se caracteriza por un determinado valor de las variables internas, ¿vale? Si tenemos dos variables internas, Q0 y Q1, podríamos tener 4 estados diferentes, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿vale? 4 estados. Cada estado tiene, digamos así, su número de matrícula, que es el número que se forma con las variables internas, ¿vale? Entonces solamente se pasa de un estado a otro cuando aparezca flancos de reloj, con lo cual esto es una simplificación con respecto a los asíncronos. Aquí solamente hay cambios cuando aparece flancos de reloj. En los asíncronos el cambio ya se produce instantáneamente. En cuanto cambian las entradas ya hay una evolución hacia el nuevo estado. Aquí, para que cambie el estado, tienen que cambiar las entradas y luego llegar a un flanco activo de reloj, ¿vale? Si no, no hay cambio. Vale, entonces estados estables serían aquellos en los cuales cuando van llegando sucesivos flancos de reloj, el estado no cambia, seguimos en el mismo estado. Eso puede ocurrir, ¿vale? Por ejemplo, el estado reseteado, que la salida esté siempre a 00, el estado 00, pues estamos en el modo reset, aunque lleguen flancos de reloj, la salida está siempre a 00, ¿vale? Y eso sería lo que se llama un estado estable, no cambia cuando llegan los flancos de reloj. Estados inestables son aquellos que se mantienen solamente durante dos flancos de reloj, durante un flanco de reloj y el siguiente. Es decir, que cuando viene un flanco de reloj aparece ese estado inestable. Cuando llega otro flanco de reloj pasamos a otro estado diferente. Entonces el anterior se dice que es inestable porque no perdura. En cuanto llega un flanco de reloj cambia, ¿vale? Y luego lo que se llaman estados de transición serían equivalentes a las transiciones que se producen en los circuitos secuenciales asíncronos. Lo que pasa es que las transiciones de los circuitos secuenciales asíncronos solo están controladas por los tiempos de respuesta de las puertas. En el momento que cambian las entradas ya se produce ese transitorio, esa transición, y dura lo que tarda en cambiar las diferentes puertas hasta llegar al nuevo estado de régimen permanente, ¿vale? En cambio aquí las transiciones van a durar un tiempo finito, ¿vale? En los asíncronos, como ese tiempo es muy pequeño, lo llamamos delta t y delta t tiende a cero porque son nanosegundos, ¿vale? Está en el rango de nanosegundos y bueno, pues es un tiempo muy pequeño. Pero aquí ya no, porque el estado de transición puede durar todo el intervalo de tiempo entre que aparece un flanco de reloj y el siguiente. Entonces, lo que ocurre en los síncronos es que cambian las entradas. Entonces, la parte combinacional que hay en el circuito síncrono, porque tienen sus circuitos combinacionales, como habíamos visto, esas van a ir evolucionando y van a ir cambiando, ¿vale? Pero el cambio final de estado no se produce hasta que no venga un flanco de reloj, ¿vale? Hasta que no venga un flanco de reloj, porque ese flanco de reloj entra en los biestables síncronos y es lo que recarga los biestables con el nuevo valor, ¿vale? Entonces, por eso decimos que esas transiciones pueden durar tiempos grandes, finitos, incluso un tiempo infinito, porque puede llegar un pulso y no volver a llegar nunca más ningún otro pulso. Entonces, la forma de realizar los circuitos secuenciales síncronos, pues es básicamente hacer también una tabla de fases, ¿vale? Una tabla de fases donde vamos a ir describiendo todas las situaciones por las cuales va a ir pasando nuestro circuito, los diferentes estados y lo que va ocurriendo, exactamente igual que en el caso de los circuitos secuenciales asíncronos, con una pequeña matización, y es que ahora, cuando miramos a ver qué ocurre cuando cambian las entradas, y hacia qué nuevo estado vamos a ir, pues hay que tener en cuenta que esos cambios se producen cuando aparecen flancos de reloj, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos aquí un flanco de reloj y después va a aparecer otro flanco de reloj, ¿no? Entonces en este flanco de reloj
Bueno, pues se cargarían un determinado valor, ¿de acuerdo? Y, bueno, y luego por aquí pueden estar cambiando las entradas. Entonces el circuito estaría evolucionando, pero no se carga el próximo valor hasta que aparece el siguiente flanco de reloj. Entonces, claro, como veis, esto ya es un tiempo que depende de la señal de reloj. Y esto puede ser cualquier tiempo. Pueden ser microsegundos, pueden ser milisegundos, pueden ser minutos, horas, lo que sea, porque puede ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces ahora, cuando hagamos la tabla de verdad, ahora sí que tenemos que considerar que dos señales pueden cambiar simultáneamente durante las transiciones, porque las transiciones duran un tiempo finito, ¿vale? Duran un tiempo finito, no como antes que era solo el tiempo de respuesta, era un tiempo muy pequeño y es imposible que dos señales cambien en un tiempo tan pequeño, ¿de acuerdo? Se consideraba imposible. Pero aquí esto puede ser un tiempo grande. Entonces la señal, por ejemplo, A puede bajar a cero aquí, esta sería nuestra entrada A, y la entrada B pues podría cambiar aquí. Y al final, cuando llega a este flanco, lo que ocurre es que cambiaron dos señales, la A y la B, cambiaron de valor. Pasamos de la combinación 1-0 a la combinación 0-1. Perdón, la combinación A a 0 y B a 1. O sea que cambiaron dos señales simultáneamente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, que pueden cambiar dos variables. Pero también con una matización que tenemos que hacer aquí, y es la siguiente. Esto sería en el caso general, ¿vale? Pero a veces hacemos circuitos secuenciales síncronos para hacer control de sistemas electromecánicos, ¿vale? Como vimos el otro día, que sean lámparas, motores, etcétera, ¿vale? Y entonces, en estos sistemas electromecánicos, pues lo que podemos hacer, porque también depende de lo que va a hacer el circuito, ¿no? Pero muchas veces podemos escoger nosotros la frecuencia del reloj, ¿de acuerdo? Con el cual vamos a trabajar. Entonces, si esta frecuencia del reloj la escogemos suficientemente alta, ¿de acuerdo? Nuestro reloj, por ejemplo, sea así, suficientemente alta, pues entonces ya podemos volver a la situación anterior. Es decir, considerar que entre flanco de reloj y flanco de reloj solamente va a cambiar una variable. ¿Por qué? Imaginaros que aquí cogemos la señal de reloj, pues que sea de 1 megahercio, ¿vale? Con lo cual el tiempo entre flancos de reloj va a ser de 1 microsegundo. En cambio, el cambio de la señal de, por ejemplo, A, que imaginaros que sea un relé electromecánico para detectar, perdón, la apertura o cierre de una puerta, pues eso si ampliamos la transición, pues veríamos que tiene un tiempo de bajada así, etcétera, ¿no? Entonces este tiempo de bajada, imaginaros que sea, pues por ejemplo, del orden de 1 milisegundo, que puede ser un tiempo característico de sistemas electromecánicos, con una constante de tiempo del orden de un milisegundo y este tiempo sea por ahí en el orden de milisegundos. Pues claro, nuestro periodo de muestreo es muchísimo más alto. Estamos aquí muestreando milisegundos, es decir, que aquí vamos a ir estando midiendo 1000 veces dentro de este periodo de 1 milisegundo, dentro de esa transición. Y en algún momento, pues detectará que ya la señal está por debajo del valor y vale cero. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a la situación anterior, porque es prácticamente imposible que las dos señales A y B cambien simultáneamente. Aquí, aunque B esté por aquí metido y haga el cambio por aquí, ya es prácticamente imposible que ocurra exactamente en el mismo flanco de reloj, ¿vale? Tenemos ahí 1000 flancos, ¿eh? Entonces volvemos otra vez a la situación esa en la cual podemos considerar que nuestras entradas nunca van a cambiar dos simultáneamente, ¿vale? Entonces tenemos un poco las dos situaciones. Depende al final si el periodo de reloj se puede considerar suficientemente pequeño comparado con los tiempos de respuesta de nuestras señales. Y lo mismo desde el punto de vista de las salidas. Las salidas durante las transiciones, pues podríamos considerar que su valor es indiferente porque es un valor, o sea, lo que el flanco de reloj se produce en tiempos tan pequeños que lo que valga la señal durante dos flancos de reloj, la salida, pues no va a afectar a nuestro circuito. La lámpara no se va a enterar, el motor no se va a enterar, etc. ¿Vale? Bueno, entonces es un poco lo que os comento aquí en esta parte, leéroslo otra vez un poco para centrar un poco estas ideas. Y después también, siguiendo un poco así con la teoría general, cuando vayamos a implementar la tabla de fases,
pues vamos a hacer la tabla de fases de circuitos síncronos y después la vamos a simplificar, ¿vale? Y aquí, en la simplificación, es donde se encuentra la clave para realizar las diferentes estructuras de autómatas, dependiendo de cómo hagamos la fusión de la tabla, ¿de acuerdo? La fusión de la tabla se puede hacer de diferentes maneras, ¿eh? Se puede, por ejemplo, hacer la fusión, se puede, por ejemplo, no hacer fusión y coger la tabla directamente tal cual. Si hacemos esto, significa que vamos a asignar a nuestras salidas los mismos valores de la que tenemos en las variables internas. Luego lo veremos en un ejemplo, ¿vale? Porque no se fusionan estados, entonces no nos queda más remedio que las salidas coincidan con las variables internas. No hay simplificación, ¿vale? Y por lo tanto las salidas van a coincidir con las variables internas. Esto significa que vamos a necesitar más biestables, porque por cada variable interna necesitamos un biestable para almacenarla, ¿vale? Entonces, al no simplificar, necesitamos un biestable por cada salida, por cada variable interna, que es cada salida, y por tanto más biestables, ¿vale? Y esto nos daría lugar al autómata de Moore sin circuito combinacional de salida, ¿vale? Aquí lo digo de esta manera porque esto significa que las salidas del circuito son directamente las salidas de los biestables. No hay combinacional ahí para hacer la adaptación. Y eso viene de que no hemos hecho fusión, ¿vale? Este es un circuito un poco más complicado porque requiere más biestables, pero es el más rápido de todos, el más sincronizado, porque no tiene elementos en la salida, circuito combinacional, y por tanto las salidas en el momento que llega el flanco de reloj son igual a las salidas de los biestables y igual ya al valor final, ¿de acuerdo? La siguiente posibilidad es hacer la fusión haciendo o mejor dicho, fusionando aquellas líneas que van a corresponder cada línea al final a un estado, pues aquellas líneas o estados que den lugar a las mismas transiciones y que tengan el mismo valor de las variables de salida, ¿de acuerdo? Que den lugar a las mismas transiciones y además que tengan el mismo valor de las variables de salida. Entonces, bueno, esto permite fusionar un poco la tabla y por lo tanto, ahí sí que vamos a necesitar ya un circuito combinacional en la salida, porque al hacer la fusión vamos a necesitar menos variables internas y ya no todas las salidas van a ser igual al valor de esa variable interna. Por lo tanto, va a haber que hacer un circuito combinacional en la salida y eso permite reducir el número de biestables, porque al hacer la fusión, menos variables internas, menos biestables, pero las salidas ya no son exactamente igual a las salidas de los biestables. ¿Y eso qué significa? Que cuando llega el flanco de reloj, las salidas no cambian instantáneamente, requieren un pequeño tiempo, lo que tarda ese circuito combinacional de salida en responder hasta que cambien, ¿vale? Entonces hay un pequeño retardo entre el flanco de reloj y lo que van a cambiar las salidas, el valor que van a obtener las salidas finalmente. Y luego tendríamos lo que llaman en los libros el autómata de Mealy, que esto ya es el otro caso que os podéis imaginar, que es fusionar estados que den lugar a las mismas transiciones, aunque tengan diferente valor de las variables de salida. Entonces esto permite fusionar mucho más la tabla, porque ya ni siquiera miramos el valor de las variables de salida, que coincida, nos da igual, pero ¿qué ocurre? Que va a complicar más los circuitos combinacionales. Tenemos que hacer más circuito combinacional para poder obtener el valor de las salidas. E incluso en algunos casos ese circuito combinacional va a depender del valor de las entradas. ¿De acuerdo? Va a depender del valor de las entradas, con lo cual ya esto ni siquiera se podría considerar estrictamente como un circuito síncrono. Yo lo llamo circuito pseudosíncrono. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones las salidas van a estar sincronizadas con la señal de reloj, es decir, no van a cambiar instantáneamente con la señal de reloj como en el caso del autómata de Moore, ¿vale? Pero por lo menos primero tiene que llegar el flanco de reloj y un poco después, lo que tarda en responder el circuito combinacional de salida, cambian las salidas, ¿vale? Pero en el caso del autómata de Mealy, si ese circuito combinacional depende también de las entradas, puede llegar a darse el caso de que cuando cambia una entrada, la salida cambia sin que aparezca flanco de reloj, ¿de acuerdo? Entonces, esa situación no está sincronizada, ¿vale? Y por lo tanto, esto es un híbrido entre los circuitos secuenciales asíncronos y los síncronos, ¿vale?
Bueno, lo que os digo, luego lo iremos viendo y volveré a explicar esto otra vez cuando veamos ejemplos. Vamos a ver, de hecho, ahora mismo uno y lo iremos matizando. Entonces, cuando ya tengáis más idea, lo que podéis hacer es volver atrás y ver otra vez este vídeo, si queréis, ver un poco esta explicación, porque lo vais a entender un poco mejor, ¿no? Ahora, visto así, queda un poco todo un poco abstracto, pero bueno, por lo menos ya os queda una idea general. Y aquí una cosa que os quería comentar, que a lo mejor alguien se lo podría imaginar, y es que fijaros que hemos visto las tres formas de hacer la fusión para los circuitos secuenciales síncronos. Entonces alguien podría pensar, ¿cómo hacemos la fusión en los circuitos secuenciales asíncronos? Pues cuando hacemos la fusión en los circuitos secuenciales asíncronos, fusionamos al máximo, es decir, hacemos la fusión de manera que las diferentes líneas den lugar a las mismas transiciones, aunque las salidas sean diferentes, ¿vale? Pero podríamos hacer el otro caso también. En los circuitos secuenciales asíncronos podríamos hacer el otro caso, que es fusionar solo las líneas que den lugar a las mismas transiciones y que tengan el mismo valor de las salidas, ¿de acuerdo? Y se podría hacer. Lo que pasa es que fusionaríamos menos, necesitaríamos más biestables y el circuito sería más complicado, ¿de acuerdo? Pero nos funcionaría y funcionaría perfectamente. ¿Por qué eso no se hace así en los circuitos secuenciales asíncronos? Porque no tiene sentido, ¿eh? No lo necesitamos. Al final necesitaríamos más biestables, el circuito sería más complicado y no tiene ninguna ventaja de sincronización ni nada, simplemente nos va a salir un circuito más complicado. Entonces, por eso en los circuitos secuenciales asíncronos lo que se hace es usar la simplificación de Mili, algo así, ¿no? Como el Mili para asíncronos, es decir, fusionamos con las mismas transiciones y aunque las salidas sean diferentes, porque luego ya hacemos un circuito combinacional para arreglarlo, ¿eh? Lo único que ganaríamos de la otra manera es que ese circuito combinacional fuese un poco más simple. Pero al final, los circuitos asíncronos no tienen señal, no tienen sincronismo, entonces todo está realizado, por así decirlo, con puertas y con circuitos combinacionales, por lo tanto, no tiene ninguna ventaja, pero se podría hacer, ¿vale? Entonces, por si alguien se lo pregunta, aquí tenemos las tres posibilidades que nos dan lugar a, sí que son tres circuitos totalmente diferentes, cada uno con sus características. En el otro caso nos daría lugar a un circuito que funcionaría en los dos casos de la misma manera, ¿eh? Pero en el caso de fusionar con salidas iguales sería más complicado y no tiene mucho sentido. Vale. Bueno, entonces ahora vamos a ver rápidamente un ejemplo de circuito secuencial síncrono, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a ver este circuito, que es un controlador de un inversor. Esto sería un circuito de potencia, que lo veréis también en una asignatura que tenéis por ahí, creo que es el año que viene, de conversores de potencia. Pues esto sirve para generar una onda de tensión invertida en la salida, a partir de una onda de continua. Entonces, con esto luego podríamos alimentar, por ejemplo, un motor de alterna o cosas así, ¿no? Aplicaciones en las cuales queremos tener una onda cuadrada, ¿vale? Entonces se utilizan dos transistores, como veis aquí, dos transistores controlados por medio de este circuito secuencial síncrono. ¿Vale? De manera que vamos a generar pulsos así. Aquí activamos, por ejemplo, el transistor de arriba y entonces este estaría cerrado. Y aquí durante ese intervalo de tiempo estaría abierto, ¿vale? Porque si no sería un cortocircuito, lógicamente. Entonces la tensión que tenemos aquí, en este momento, pues sería así, ¿no? Serían los 48 voltios, ¿vale? Y luego la otra situación sería poner un 0 en G1 y poner un 1 en G2, ¿vale? Entonces pasaríamos a tener esta situación, ¿vale? Con lo cual teníamos 0 voltios en la salida, ¿eh? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este punto, antes del condensador, que llamamos este condensador de bloqueo, aquí tendríamos los 48 voltios y 0, ¿no? 48 y 0. Este condensador se pone para eliminar el paso de la continua, eliminar el nivel de continua, ¿vale? Bloquea el paso de continua porque sabemos que en régimen permanente la corriente continua por un condensador es 0. Entonces, al final, lo que tendríamos aquí en la salida ya sería la onda de entrada sin el nivel de continuo, ¿vale? La de 48 voltios. O sea, se estaría entre más 24 y menos 24, ¿de acuerdo? Luego ya, por comentar un poco, aquí lo que se hace, por ejemplo, es añadir un filtro LC. Esto, aunque no me quedó muy bien, esto
es una bobina, ¿vale? Esto es una bobina, ¿vale? Y un condensador, y entonces aquí ya podríamos poner una carga resistiva y aquí ya nos quedaría una onda senoidal, ¿vale? Más o menos senoidal, eliminando los armónicos de alta frecuencia. Pero bueno, solo para que veáis un poco la aplicación. Entonces tenemos G1 y G2 que hay que generar señales de esta manera. Cuando uno está a 1, el otro está a 0 y al revés, ¿vale? Y eso tiene que estar sincronizado con la señal de reloj. Y después además nos piden además que tengamos una señal de parada A que cuando se activa las dos salidas se ponen a 0, 0. Eso es para apagar el inversor, ¿eh? Y por lo tanto que la salida tenga 0 voltios y cuando la señal la ponemos a... perdón, aquí me parece que es cuando A vale 0 estaría apagado y cuando vale 1 estaría encendido, ¿vale? Entonces, fijaros, el funcionamiento sería así. Tenemos por aquí la señal de reloj, que va a ser activo por flancos ascendentes. La señal A, cuando la señal A vale 0, que sería en este intervalo de aquí, no hay pulsos. Los dos están a 0 todo el tiempo. Aunque lleguen flancos de reloj, estarían a 0 y el inversor está apagado, ¿vale? Esto sería un estado estable. Aquí si llegasen más flancos de reloj, la salida permanece siempre a 0, 0, ¿vale? Con lo cual este estado que llamamos aquí 1 es lo que sería un estado estable. Aunque lleguen flancos de reloj, siempre que esté a 0, G1 y G2 permanecen a 0, con lo cual se mantiene siempre así. Ahora, cuando A se pone a 1, entonces ya el inversor tiene que empezar a funcionar en el intervalo en el cual está a 1, ¿vale? Pero fijaros aquí en el sincronismo. Cuando A se pone a 1, las salidas no se ponen a 1, G1 por ejemplo, y G2 a 0 instantáneamente, sino que hay que esperar a que aparezca el primer flanco de reloj. Eso es lo que hace que sea un circuito síncrono. Cuando aquí llega el primer flanco de reloj, entonces sí G1 ya se pone a 1, ¿vale? G2 permanece a 0. Cuando llega el siguiente flanco de reloj, G1 baja a 0 y G2 se pone a 1, y así sucesivamente, ¿no? Las salidas, como veis, están perfectamente sincronizadas con el flanco de reloj. ¿Vale? Lo mismo, cuando A aquí baja a 0, no ocurre que instantáneamente G1 se pone a 0, eso pasaría en el circuito secuencial asíncrono, ¿vale? Casi instantáneamente, un pequeño tiempo de respuesta, pero rápidamente aquí la señal G1 pasaría a 0, la G2 permanecería a 0. Aquí no, aquí las salidas solamente pueden cambiar cuando aparece el flanco de reloj, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre los circuitos síncronos y los asíncronos, ¿vale? Bueno, pues para hacer esto haríamos la tabla de fases, que es esta de aquí. Vale, entonces la confección de la tabla sería, primero ponemos nuestras entradas, que aquí solamente tenemos una, ¿de acuerdo? Solamente tenemos la entrada A, no consideramos CLK como entrada, si no lo haríamos como asíncrono. Entonces la CLK ya va a entrar por ahí a los biestables. Entonces pondríamos aquí la A, y la A solamente puede tomar dos valores, el 0 y el 1, ¿vale? Pues entonces tenemos dos columnas para el 0 y el 1. Y luego a continuación pondríamos nuestras salidas, que serían G1 para el gate de transistor 1 y el gate del transistor 2. Y a partir de aquí ya empezaríamos a hacer nuestra tabla. ¿Vale? La diferencia aquí al hacer la tabla es la siguiente. Los estados los marcamos aquí debajo de la columna de las entradas. ¿Vale? Y esta parte la dejamos libre, porque ahora lo que tenemos que ir haciendo es razonar qué es lo que va a ocurrir si las entradas tienen un determinado valor y aparece un flanco de reloj. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir en esa situación? Entonces lo que tenemos que hacer es poner aquí nuestro estado de partida, que puede ser cualquier estado. Aquí, como veis, tenemos como estados que no son transiciones, tendríamos el 1, el 2, el 3, ¿no? El 1 es estable, el 2 y el 3 son inestables porque cambian cada vez que llega un flanco de reloj, ¿vale? Pero los ponemos igualmente entre círculo y solamente no ponemos en círculo lo que serían las transiciones, por ejemplo, la transición 2 y la transición 1, ¿vale? Entonces nos ponemos en un estado cualquiera en el cual tengamos certeza de lo que van a valer las salidas, y a partir de ahí empezamos a evolucionar. Aquí el estado más simple pues sería el 1, ¿no? En el 1 sabemos que si A vale 0, pues las salidas tienen que estar a 0, 0. Pero realmente lo que estamos aquí mirando es en el estado 1 cuánto valen sus salidas. Y ese es nuestro estado de partida. Es decir, aquí en el estado 1 lo que sabemos es que es el estado en el cual las salidas van a ser 0, 0. ¿Vale? Y a partir de aquí lo que decimos es, nos ponemos en cada una de estas casillas, ¿eh?
y vamos mirando hacia dónde tiene que ir el circuito cuando venga un flanco de reloj. Es tan sencillo como eso. Ahora, en principio, si hubiese más de 2 variables, tendríamos que mirar todas las casillas, no podemos dejar ninguna, porque como decíamos antes, en principio pueden cambiar 2 variables entre flanco de reloj y flanco de reloj. ¿Vale? Es lo que estamos mirando ahora en estas casillas. ¿Qué ocurriría si aparece un flanco de reloj y la A vale 0? ¿Vale? Entonces nos lo pensamos aquí, decimos, ¿qué ocurre aquí, en esta casilla, si la A vale 0 y llega un flanco de reloj? Bueno, pues esa es la situación de seguir reseteado todo a 0. ¿Vale? Entonces aquí pondríamos un 1, ¿vale? Que es ir al estado 1. Pero aquí también lo que se suele hacer es cuando nos aparece aquí el mismo número que tenemos en nuestro propio estado, lo ponemos también en un círculo, ¿vale? Para indicar que esto es un estado estable, ¿vale? Se suele hacer de esta manera. Entonces estamos indicando aquí que esto no es una transición, esto realmente es un estado estable y estamos permaneciendo siempre ahí. Cuando A vale 0, aunque lleguen flancos de reloj, permanecemos siempre en el estado 1 y las salidas valen 0, 0. Y entonces ahora haríamos el siguiente caso. ¿Qué ocurre si estamos en el estado 0, 0 y la A vale 1 y nos llega un flanco de reloj? Bueno, pues ahora tendríamos que decidir. Podemos empezar poniendo G1 a 1 y G0 a 0 o al revés. Eso lo podríamos hacer de las dos maneras, ¿vale? Entonces este sería el caso que tenemos aquí. Aquí estamos en la situación del estado 1, ¿vale? Estable 1. La A se puso a 1, ¿de acuerdo? Entonces en este momento aquí, ¿eh? La A está a 1 y llega un flanco de reloj. Aquí, cuando se produce aquí este flanco de reloj, la A se encuentra a 1, con lo cual tenemos que pasar al nuevo estado. Es decir, que aquí pondríamos transición al nuevo estado 2. Y aquí creamos un nuevo estado que es el estado 2. ¿Vale? Y rápidamente escribimos lo que tienen que valer las salidas aquí en el estado 2. Hemos escogido que primero se ponga G1 a 1 y G2 a 0. Pues entonces un 1 aquí y un 0 aquí. ¿Vale? De momento aquí no escribimos nada más. Solo vamos al 2 y hemos creado un nuevo estado con sus salidas. Como veis, esta es lo que os decía, la matrícula. La matrícula, bueno, porque luego si coinciden con las variables internas, eso ya lo veremos, pero sería lo que caracteriza a los estados. Antes de fusionar, los valores correspondientes. Vale, entonces, ahora nos ponemos otra vez. ¿Qué ocurriría en esta casilla que estamos con la salida a 1, 0 y llega un flanco de reloj cuando la A vale 0? Pues claro, por ejemplo, esa situación no la estamos viendo por aquí en principio, sí que la estamos viendo aquí al final. Sería esta situación. Estamos en el estado 2, en el estado 2. Entonces la A se puso a 0 aquí, aquí, en este flanco, se puso a 0 cuando estábamos en el estado 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apagar. Pero cuando aparezca el siguiente flanco de reloj. ¿De acuerdo? Por eso ahí está el sincronismo. Entonces aquí diríamos, bueno, pues como la A vale 0, lo que tenemos que hacer es ir a apagar, es decir, ir al estado 1. Por lo tanto, aquí pondríamos transición al estado 1. ¿Vale? Y luego serían, ¿qué ocurriría en esta casilla? Si la A permanece a 1, o sea que el circuito sigue activado, y nos llega un flanco de reloj en ese caso. Pues si llega un flanco de reloj, el circuito está funcionando normalmente, la nueva situación es pasar a la otra combinación, ¿no? Encender el interruptor de abajo y apagar el de arriba, es decir, poner 0 aquí y 1 aquí. Eso sería un nuevo estado, que sería el estado 3. ¿Vale? Entonces aquí iríamos a 3, que eso es lo que estamos haciendo justo aquí, en este momento. ¿Vale? En este momento llegó este flanco y nos pilló con la A 1. ¿Vale? Entonces hay que cambiar a la nueva situación, G1 a 0 y G2 a 1. ¿Vale? Entonces creamos el estado 3, pero solamente hacemos eso, transición 3 a la nueva fila que tenemos, que es la fila 3. ¿Vale? Y seguimos así sucesivamente hasta que ya no haya más casillas en la tabla. Aquí, por ejemplo, estamos en la situación 3 y la A vale 0 y aquí llega un flanco de reloj. Pues ¿qué hay que hacer? Apagar. ¿Vale? Tendríamos que ir al estado 1. Por ejemplo, eso no ocurrió aquí. En este diagrama no lo estamos viendo. Lo veríamos si hubiésemos mantenido, por ejemplo, la A1 y aquí hubiésemos bajado la A a 0, por ejemplo, por aquí, ¿no? Hubiésemos hecho
esta bajada aquí de A a 0 durante el estado 3, entonces se tendría que apagar, ¿vale? Pero eso no está reflejado en ese diagrama, pero bueno, es un caso que se puede dar también. Y luego ya, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría esta casilla, que sería que estamos con la combinación 0,1 en la salida, la A está a 1, por lo tanto está activado nuestro inversor, y por tanto, si llega un flanco de reloj, tenemos que pasar a la otra situación, a la salida 1,0, que es la del estado 2. Entonces pondríamos aquí 2, ¿vale? Iríamos al estado 2. Y eso sí que se ve reflejado aquí. Eso sería esta situación aquí, ¿vale? En esta línea, que sería, estamos en el estado 3, aquí el estado 3 con salida G1 a 1, perdón, G1 a 0 y G2 a 1. Y en ese momento llega un flanco de reloj y nos pilla con la A a 1. Entonces hay que pasar a la situación contraria, ¿vale? Encender el transistor de arriba y apagar el de abajo, ¿vale? Y ya está, ya no habría más casos y esta es nuestra tabla final de funcionamiento, ¿vale? Entonces recordar siempre que aquí todos estos movimientos, o mantenerse aquí, o ir de la casilla 2 al estado 2, o de la 1 al 1, todo esto ocurre solo si aparece un flanco de reloj, ¿vale? Si no, permanecemos en la situación anterior. Cuando llega un flanco de reloj, entonces se produce ese cambio, ¿vale? Bien, pues entonces ahora ya sería decidir qué estructura vamos a utilizar. Podemos utilizar estructura de Moore sin circuito combinacional de salida, Moore con circuito combinacional de salida y Mili, ¿vale? No, a veces no todas son implementables, ¿eh? Vamos a ver ahora, por ejemplo, que la Moore sin circuito combinacional de salida no se podría implementar, porque para eso tendríamos que fusionar líneas que den lugar a las mismas transiciones con la misma salida. Y como vemos aquí, cada línea tiene una salida diferente. Entonces Moore sin circuito combinacional con circuito combinacional de salida no se puede realizar, ¿vale? Se pueden hacer los otros dos y lo vamos a ver ahora. Entonces, Moore sin circuito combinacional de salida. Bueno, pues ¿qué se hace? Nada, no se simplifica y directamente esta es nuestra tabla. Ya nuestra tabla de la cual vamos a sacar los circuitos combinacionales que necesitamos. Es decir, que aquí lo que se va a hacer es considerar G1 igual a Q1 y G2 igual a Q2, ¿vale? Y ya estaría, ¿de acuerdo? También una diferencia aquí entre los circuitos secuenciales síncronos y los circuitos secuenciales asíncronos. Cuando hacemos asignación de variables internas en circuitos secuenciales asíncronos, si tenemos dos variables internas, no podríamos hacer, por ejemplo, no podríamos hacer, bueno, en este caso, por ejemplo, no ocurre, sí ocurre, por ejemplo, aquí no podríamos hacer esta asignación, pasar de esta transición al estado 2, haciendo Q1 y Q2 de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí nos tienen que cambiar dos variables internas simultáneamente, ¿vale? Y eso no está permitido en circuitos secuenciales asíncronos, ¿vale? ¿Por qué? Porque dos variables, como sabemos, nunca cambian simultáneamente. Entonces, cambiaría o una primero, imaginaros que cambia primero la G2, entonces aparecería la combinación 0,0, ¿vale? Y luego ya tendería a cambiar la G1, iríamos aquí a la combinación ya 1,0, ¿vale? O sea, nunca pueden cambiar simultáneamente dos variables, siempre va a cambiar una primero o la otra, ¿eh? O podría cambiar esta y entonces iríamos a la combinación 1,1, ¿vale? Y después ya cambiaría la otra y acabaríamos en la combinación 1,0, ¿vale? Eso en circuitos secuenciales asíncronos nos va a dar problemas. ¿Por qué? Porque en el momento que aparece esta combinación errónea ya se iría a otro estado estable diferente. Tendería a ir a otro estado estable. Entonces no podemos asignar en ninguna transición cambios de dos variables internas simultáneamente. Habría que hacerlo de otra manera. Eso lo veremos también en un ejemplo. Hay que intentar asignar combinaciones de variables internas de manera que en ninguna transición cambie más de una variable, ¿vale? Pero en el caso de los circuitos secuenciales asíncronos ya no hay ese problema, por la misma situación que venimos hablando. Las variables internas solo cambian, al final, solo se escriben cuando aparecen flancos de reloj, ¿de
acuerdo? Entonces, entre un flanco de reloj y el siguiente, nosotros ahora ya no tenemos un tiempo infinitesimal, como en el caso de los asíncronos, tenemos un tiempo finito, ¿vale? Que podemos escoger nosotros en nuestro circuito y que va a ser un tiempo normalmente grande. Entonces, está permitido que cambien dos variables internas simultáneamente, porque no es simultáneamente. Ellas no van a cambiar simultáneamente. Lo que ocurre es que van a cambiar entre dos flancos de reloj, ¿de acuerdo? Entre un flanco de reloj y el siguiente. Entonces, al final, si por ejemplo Q1 cambia aquí y Q2 cambia aquí, pues cuando llega a este flanco, ya las dos están en el valor correcto. ¿Vale? Parece que al pasar de aquí a aquí cambiaron dos simultáneamente, pero realmente es porque tienen todo el tiempo del periodo para realizar el cambio. ¿Vale? Entonces esa sería la idea. Y luego a partir de aquí, pues ya sería simplemente, a partir de esta tabla, se saca directamente los circuitos combinacionales.